Aquí compartiendo esta tarde con Paola y con Sergio Sangali. Y yo, en nombre del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, no tengo más que agradeceros que queráis compartir este rato con nosotros, en el que, si ya sabéis de qué va la bioingeniería del paisaje, pues bueno, pues profundizaréis un poco más, y las personas que nunca hayáis oído hablar de esta disciplina, pues os enteraréis a través de dos personas que tienen una formación diferente, porque Paola es bióloga y Sergio es arquitecto, y ellos, aunque vienen de diferentes ramas, pues bueno, pues son madre e hijo, cosa que no es nada habitual, una charla que coincidan madre e hijo y además que trabajen en más o menos lo mismo. Y bueno, yo creo que ya habéis leído sus currículums, que son impresionantes, y que los dos han recibido en 2020 un premio por su labor. Yo creo que, bueno, ante este preámbulo no me queda decir nada más, salvo que a todas las personas que queráis hacer alguna pregunta lo hagáis a través del chat, y luego al final de su presentación, que será unos 40-45 minutos, podremos leer las preguntas y ellos las contestarán. Y nada, sin más preámbulos, os doy paso. Paola, Sergio. Paola, tengo el placer de conocerla. Al Sí. Sergio le vi solamente una vez y nada, estoy encantada de que estéis aquí y ahora. Venga. Muy bien, muchísimas gracias, Cinta, y muchas gracias por invitarnos a esta charla. Muchas gracias al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, que creo que organiza estas charlas con distintas temáticas, un poco para orientar a los futuros biólogos, ¿no?, de lo que son las salidas profesionales. Y a mí me parecía que es un campo muy interesante. Hace años tuve ocasión de presentar también esta disciplina, pero no online, sino en presencial, que siempre es mucho más bonito, ¿verdad, Por Cinta? supuesto, Es mucho más no se puede bonito. comparar. Sí. Pero Yo, bueno, es lo que hay, lo que nos toca, y eso entonces es, vamos a aquí sacar lo mejor nos que haya. adaptamos como sea. Nosotros vamos a hacer una charla introductoria un poco de lo que es la bioingeniería del paisaje, y nos ha gustado contar con Sergio, porque además de trabajar juntos ahora en el estudio, es un poco para explicar, es una disciplina que conlleva las vistas, digamos, de muchas disciplinas, y en la que confluyen muchos intereses o muchos puntos de vista. Entonces es interesante, pues, ver otra visión que no viene desde la biología también, y de ver cómo podemos trabajar conjuntamente. Porque si algo hay que hacer con los desafíos que tenemos ahora, pienso que es eso, colaborar y trabajar conjuntamente. Y yo voy a intentar hablar más dirigidos a los biólogos, y él seguramente hablará más dirigidos también a otras profesiones. Bueno, pues sin más Perfecto, muy preámbulos, bien. Yo me ¿os apago. parece? Voy a compartir la pantalla, a ver la presentación. Aquí lo tengo, vale. Entonces, vamos a empezar por el principio. Allá vamos. Muy bien, aquí, vale. Bueno, como os decía, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la bioingeniería del paisaje, y he titulado un poco la charla Una disciplina basada en la naturaleza. Como sabéis, bueno, no sé si sabéis, pero bueno, en los últimos años y meses, sobre todo, se están aprobando desde la Comunidad Europea, desde la Unión Europea, distintas estrategias encaminadas a restaurar y a recuperar los ecosistemas. Y entre estas restauraciones, entre el plan de biodiversidad, la infraestructura verde, distintos programas que hay actualmente, hay uno que está muy centrado en recuperar las soluciones basadas en la naturaleza, y voy a hacer esa introducción un poco desde ese punto de vista. Y empiezo un poco, pues, con una imagen un poco provocadora, ¿eh? Ya lo hemos conseguido, hemos dejado nuestra huella, somos así, ¿eh? Tenemos que dejar siempre nuestra impronta, y hemos llegado a lo que los geólogos han denominado antropoceno, es decir, una nueva era en la que nuestra huella, nuestra presencia se hace visible en lo que pueden ser los distintos estratos de la edad de la Tierra. Esto, que parece así como muy simple, no es nada, no es que sea muy bueno para lo que es nuestro planeta, y sobre todo para lo que es el resto de los habitantes de la misma. Es una huella pesada, es una huella dura la que estamos dejando. Sabemos que somos vulnerables, no podía hablar así online sin hablar del bichito que nos está de alguna manera limitando y coartando a todos.
y que debería hacernos pensar por qué somos vulnerables, qué es lo que ha fallado, qué es lo que no funciona. Pues sencillamente somos seres vivos y compartimos este espacio con muchos seres vivos, entre ellos también los virus. Sabemos que tenemos ese desafío muy local ahora, muy temporal, el de desafiar un poco y superar la pandemia, pero hay digamos, un desafío todavía más global, que es la emergencia climática. Ya no lo quiero llamar cambio climático, porque cambio supone algo que a veces puede ser positivo o negativo. Cada vez los que nos dedicamos un poco a trabajar en estos ámbitos hablamos más de emergencia climática, que es lo que verdaderamente es. Greenpeace eligió un animal al que todos tenemos mucho afecto. Seguramente si nos encontramos cerca nos daría mucho respeto, pero así como a distancia todos vemos al pobre oso polar que está allí subido a la banquisa y que está sufriendo los efectos de esa emergencia climática. Pero en realidad el que está sufriendo esos efectos somos nosotros. Nosotros somos ese oso, somos esos que están verdaderamente un poco en situación de peligro. Inundaciones, sabemos que hay recurrentemente en todos los continentes, en todos los hemisferios. Inundaciones que dan de por sí también como resultado también de grandes desprendimientos, grandes problemas de estabilización, pero tenemos también la otra cara de la moneda. No solo hay grandes inundaciones, sino también hay una parte que se ve también menos, pero que también tiene que ver con el cambio climático o que tiene que ver con nuestra actuación, sobre todo sobre los ecosistemas, que es el fuego. El fuego que ya no tiene una proporción pequeña, ya no lo podemos controlar. Estas son imágenes del fuego que asoló el sur de Huelva, en Mazagón, hace ya unos años, o estas son las imágenes de los incendios de Portugal tan tristes de hace 3 años, en los que verdaderamente el hombre muchas veces ante tal dimensión, lo hemos visto en los incendios del Amazonas, en los incendios de California, en los de Australia, verdaderamente parece que están cogiendo una dimensión que nosotros ya no podemos controlar. Porque en realidad una de las cuestiones que pasa es que somos muchos. Nuestra proporción, digamos, pasando de casi 1.000 millones de habitantes a primeros del siglo XX hasta los 7.500 que somos ahora, o a los que pueden ser 10.000 millones en 2050. La progresión verdaderamente demográfica es muy alta. Y además de ser muchos y de consumir mucho y dejar una huella muy pesada, a veces nos olvidamos de que no estamos solos. A mí esta imagen siempre me ha gustado porque de alguna manera lo que estáis viendo ahí, esa imagen tan idílica, ¿no? Parece como no sé, un esto de azúcar, ¿no? Una golosina de azúcar hilado, en realidad son los nidos de las arañas que están huyendo en Bangladesh después de una inundación. Y que también ellas huyen de los efectos también causados por lo que nosotros estamos provocando. Esta es una imagen que quiere dar un poco esa idea. Esta es una isla, 2 ríos. Esto es lo que National Geographic imaginó que era Manhattan hace 300 años. A veces tenemos la idea de que las cosas suceden en este momento. En realidad tenemos que ver un poco esa progresión y tenemos que también anticipar lo que pasará. Hay gente que quiere verlo así, yo espero que esto no llegue nunca. Es verdad que ha habido algunas inundaciones del sur de Manhattan, pero hay gente que está trabajando ya en las soluciones. Y están trabajando en otra manera de proyectar y de alguna manera trabajar, de incorporar, que este es un proyecto que se hizo para el New York 2020. Yo lo recuerdo que lo presentaron en un congreso prácticamente hace unos 18 años. Ahora muchas de estas cosas que veis aquí dibujadas en mente ya existen. Se está creando lo que se llama una infraestructura verde. Una infraestructura verde que es un programa de que os hablaba al principio de la Comisión Europea y que actualmente está también traspasándose se ha aprobado recientemente, el año pasado, la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, y ahora se está traspasando también a las comunidades autónomas. ¿Y qué es esa infraestructura verde? Pues es una figura de planificación. Es una red planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales que se diseña y se gestiona para que de alguna manera interconectar, crear conexiones que permitan gestionar y ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. De alguna manera, esta figura lo que intenta es crear una conectividad, no crear zonas aisladas, conectar de alguna manera todos los elementos que contribuyen un poco a la salud de los ecosistemas. Se trata, como os decía, de una estrategia de la Unión Europea
y también existe una estrategia nacional. Y esto tengo que decirlo porque yo estoy soy asesor del Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco, pues se ha recogido esta figura en lo que son las directrices de ordenación del territorio. Es decir, ya Euskadi se está preparando de alguna manera para implementar esta infraestructura verde a nivel territorial. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos hemos dado cuenta que de alguna manera nos habíamos alejado de la naturaleza y que es necesario que muchos de estos servicios vuelvan a entrar que podamos restaurar esos ecosistemas para recuperar esos servicios ecosistémicos. Y para esas construcciones, estos utilizan lo que se llaman las soluciones basadas en la naturaleza. Son soluciones que permiten de alguna manera restaurar, regenerar y recuperar esa conectividad. Y en la base de estos servicios ecosistémicos muchas veces nos encontramos las plantas. Parece mentira, pero muchas veces a los que diseñan las ciudades tenemos que recordarles que nosotros respiramos y que ese aire lo producen las plantas. De alguna manera están en esa base, en el aire que respiramos. También se encuentran en la protección ante efectos de la isla de calor. Sabéis que las ciudades, por la gran pavimentación que tienen y por cómo incide la luz sobre la superficie de los edificios, crean efectos de aumento de calor, de temperatura. Cuando basta con que hagas una calle arbolada y verás que esa temperatura desciende considerablemente. Pero también nos permiten, las plantas acumulan el CO2, es algo que sabemos, son reservorios de CO2. Y también contribuyen a mitigar todos los efectos del polvo, de la contaminación, filtran el agua, filtran el aire, regulan la cantidad y la calidad de las aguas, están en la base de todo nuestro sistema, digamos, del ciclo del agua, porque se encuentran en lo que puede ser los bosques, el bosque, el monte, pertenece también a ese ciclo del agua, permiten que el agua de alguna manera se incorpore a la zona subterránea y también permiten la creación de los ríos. Controlan un poco también esos ríos con la vegetación riparia. También permiten aumentar la permeabilidad del suelo. Las condiciones, las plantas con sus raíces permiten que el agua se inserte y profundice en el suelo. Y las plantas nos dan siempre una sensación agradable. Están a la base un poco de nuestra salud física y mental. Muchas veces un paseo, ahora están de moda los baños de bosque, ese contacto directo con la naturaleza, pero se hace en un bosque, no se hace en una playa. Se hace en un bosque porque ese contacto directo, ese abrazo con el bosque parece que nos trae una calma especial. Y dentro de todos estos servicios que nos proponen las plantas, hay uno que es fundamental y que está en la base de lo que os voy a contar, y ya voy a empezar un poco a hablar del tema que nos trata hoy, que es la bioingeniería. Las plantas contribuyen junto con su aparato radicular y con los materiales del suelo a crear, aumentar la cohesión y a controlarlo de la erosión. Sabemos que tenemos una imagen de nuestros bosques que se encuentran en pendientes muy elevadas y que no caen porque tenemos las raíces que la cosen, las raíces de los árboles que los están estabilizando. De acuerdo con la Federación Europea de Bioingeniería, esa federación que actualmente presido, la bioingeniería del paisaje es una disciplina específica de la ingeniería orientada por la biología o de la biología orientada por la biología. Aquí tanto monta tanto. Los dos están casi a la par, en la que las plantas autóctonas y fragmentos vegetales se emplean como material de construcción vivo. Se emplea como material de construcción para controlar los procesos erosivos y para conservar el suelo, contribuyendo de esta manera a regenerar los ecosistemas degradados por causas naturales o antrópicas, a la dinámica de los procesos ecológicos y geomorfológicos y a la recuperación de la biodiversidad. Utilizamos las plantas como elemento de construcción. Hablamos de ingeniería. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a utilizar estas técnicas, es un conjunto de técnicas que las vamos a utilizar cuando tengamos un proceso, un elemento, un problema. Y vamos a utilizar datos técnicos y científicos con fines constructivos, de estabilización y de control de erosión. Es decir, la parte ingenieril es importante en estas técnicas, pero es biológica porque nuestras funciones, las funciones que vamos a hacer en nuestras estructuras, se las damos a las plantas. Son estructuras vivas, son plantas que son especies autóctonas siempre, con características biotécnicas, que explicaremos más adelante lo que quiere decir, y que tienen como finalidad la reconstrucción de ecosistemas y el aumento de la biodiversidad. Estas palabras
ingeniería biológica, plantas autóctonas, características biotécnicas, reconstrucción de ecosistemas, aumento de la biodiversidad. Estas son las palabras claves de esta disciplina. Es ingeniería, pero no solo, es biología, pero no solo. Se juntan un poco las dos áreas. En la fase inicial, cuando utilizamos estas técnicas, es probable que utilicemos otros elementos, otros materiales que lo que hacen es que se utilizan hasta que las plantas por sí solas sean capaces de ejercer la función. Ahora esto lo vais a ver con más claridad en algunos ejemplos que tenemos a continuación. Uy, perdonad, me estoy yendo hacia atrás. Vale. Bueno, estas técnicas no son técnicas nuevas, ni mucho menos. Cuando no existía el hormigón armado y el cemento, que tampoco hace tanto, los romanos lo conocían, pero el hormigón armado no, lo que se empleaba normalmente eran los materiales que estaban al lado, las piedras y los troncos y las plantas. En muchos casos, aquí hay algunos recogidos, algunos de las técnicas utilizadas por los romanos, que están en sus códices, y por ejemplo algunas de las técnicas que utilizamos, como las estacas de sauce o como los trezados de mimbre o los lechos de ramaje, ya están recogidos en estos códices. Pero también hay que decir que no solo tiene un origen antiguo, sino que además es ubicuo. O sea, la utilización de plantas como elementos de estabilización es algo innato, que surge casi con la actividad del hombre. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de fajinas en estos rollos pergaminos chinos, donde se cuentan las historias, esos dibujos que narran un poco las leyendas, están recogidas la fabricación de las fajinas. O tenemos también, por ejemplo, este es un grabado portugués, pero que en Brasil, en el que se utilizan durante la colonización, digamos, brasileña, portuguesa en Brasil, donde se ven algunas técnicas que veréis luego en uno de nuestros proyectos de flectores vivos o trenzados de mimbre o empalizadas, todas estas técnicas para la estabilización de las márgenes, y es del siglo XVII. Y además, bueno, tenemos también muchísimos ejemplos de restauración en la zona, en lo que es la estabilización de la restauración hidrológico-forestal, es decir, en la restauración de las cuencas de drenaje de los montes. Allí un poco surge esa bioingeniería original. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que ahora la disciplina sea una disciplina se haya vuelto un poco más actual, más moderna, digamos, o más a como se suele proyectar hoy en día? Pues se debe básicamente a que hoy en día existen figuras híbridas, como el caso de Hugo Schichtel, que os voy a presentar ahora, que son ingenieros de caminos que han estudiado biología y que de la fusión de ambos estudios es cuando han surgido las técnicas de bioingeniería, porque hoy en día no podemos proyectar de manera intuitiva. Hoy en día, cuando vamos a hacer un proyecto, tenemos que calcularlo, tenemos que dimensionarlo, tenemos que justificarlo. Y por tanto, el gran paso de la bioingeniería como disciplina, como lo que es hoy en día, recoge todos los saberes, digamos, tradicionales, pero empieza en los años 30-40 con estas figuras híbridas entre la ingeniería y la biología. Aquí tenéis algunos algunos de los proyectos de Schichtel, que podéis ver como la estabilización de una carretera, de un drenaje. Aquí tenemos, por ejemplo, una cantera. Como veis, tenemos siempre el principio de actuar lo mínimo posible cuando no hace falta, pero cuando tenemos problemas como de estas características, ya veis que a veces es necesario. Ante una cantera, por ejemplo, aquí vemos que si no se actúa, al cabo de los años va a seguir prácticamente igual. Los procesos biológicos son muy lentos. Nosotros lo que hacemos es dar un poco el empujón para que después se produzcan estas mejoras. Aquí tenéis, por ejemplo, hemos visto laderas, aquí estamos viendo en márgenes fluviales también para la introducción de lo que es las plantas, digamos, las plantas, la vegetación riparia, también en frentes de presas o en desprendimientos. Veis aquí un poco los tamaños de las personas para que os hagáis una idea de los tamaños de desprendimiento que normalmente se recuperan. Y aquí traigo una imagen un poquito también para el recuerdo y para que Sergio me vea más o menos cuando tenía su edad. Yo aquí tengo su edad. Un poquito menos, yo creo, 21 años, no, 27 años, 26 años, algo así. Tengo más, es un poquito más joven, o tu edad, más o menos. Fue una visita que realicé a la zona del Trentino, Alto Adige, en la zona italiana, del norte de Italia,
Y estuve visitando las obras que hacían, es una zona que está hermanada, Trento está hermanado con San Sebastián, las dos ciudades están hermanadas, y habíamos hecho una visita con el Ayuntamiento de Trento y nos habían llevado a ver estas obras. Yo entonces tenía un vivero y entonces cuando vi la cantidad de plantas que utilizaban, enseguida me puse como, ya está, he encontrado el mercado. Luego encontré que la verdad es que todas estas plantas las utilizan no de vivero, sino de las propias plantas que encuentran en el lugar. Pero de todas maneras yo me enamoré de esas técnicas. Me enamoré de esas técnicas porque con ellas hacían este tipo de soluciones. Aquí utilizábamos escolleras y en cambio ahí están utilizando plantas. Y me pareció que eran unas técnicas que había que traer y que había que... De hecho, ese año al año siguiente fundamos la Asociación de Ingeniería del Paisaje. Entonces, bueno, esa tiene una gran historia. Estas soluciones que parecen puntuales a veces son para temas muy puntuales, pero hay veces que forman la estrategia de todo un ámbito. Aquí tenéis un poquito lo que es la zona de San Marino, que es una república pequeñita que está dentro de Italia y donde tienen un problema con unas arcillas, con un tipo especial de suelos, los badlands, un poco tipo lo que tenemos en Yesa. Y ahí lo que están haciendo es recuperando, porque estas arcillas tienen tendencia a erosionar hacia arriba, van cayendo y claro, ya veis dónde se encuentran las casas como para no estabilizarlo. Bueno, los objetivos de las técnicas. Por lo que os he dicho, hay un objetivo que es claro, que es el objetivo técnico. Las técnicas de bioingeniería se utilizan para controlar la erosión o estabilizar o controlar lo que es la erosión superficial, o introducir lo que es la vegetación de ribera. Pero tiene que haber una causa técnica que subyace. Aquí tenéis algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, es un muro también antirruido que se ha construido en autopista con un criterio más, digamos, más paisajístico. Aquí, en cambio, estamos estabilizando una ladera de un torrente. En esta zona se está introduciendo la vegetación y también controlando, porque ya veis dónde están las viviendas, no sé si las veis, pero están por aquí, la erosión. Pero además no queremos que nuestras estructuras sirvan también para mejorar y para conducir hacia lo que puede ser la recuperación de esa área degradada. Y por lo tanto, también hay muchas de las cuestiones, ese sería nuestro objetivo ecológico principal, la regeneración y la recuperación del ecosistema, hasta el nivel que podamos. Y para ello también hacemos muchísimas cosas en nuestros proyectos que no tienen que ver con la estabilización o con el control de erosión, sino que tienen que ver con soluciones puntuales, por ejemplo, para poder introducir la fauna, para poder mejorar las condiciones de los peces, para crear zonas. A veces las hacemos dentro de los proyectos, incluso muchas veces, como en este ejemplo, construimos esos refugios y esas zonas de anfibios. Otro objetivo importante, y yo dedicándome al paisaje, para mí también es importante, es el de los objetivos paisajísticos. De alguna manera nos gusta coser nuestras obras, hacer que las obras parezca como que no hemos estado por allí, como que es casi el mejor cuando vas después de muchos años a ver un trabajo y no te acuerdas dónde era y no eres capaz de reconocerlo porque todo se ha integrado. Y para mí es una cosa importante, el de coser las obras y el de integrarlas en nuestro paisaje. Y un objetivo muy importante es el objetivo socioeconómico. ¿Socioeconómico por qué? Porque son fuente de trabajo. Estas obras tienen una parte muy manual y son fuente de trabajo y fuente de riqueza también. El coste, pues puede ser muy similar al de las obras de ingeniería tradicional, pero tienen una parte añadida que son verdaderamente fuente de trabajo. Aquí tenéis nuestros cursos, los talleres que solemos organizar desde la asociación. Y bioingeniería es un poco la síntesis de todos esos objetivos. Tiene que haber objetivos técnicos, pero también ecológicos y paisajísticos y socioeconómicos. Los ámbitos de aplicación, os voy a dar aquí un poquito así rápidamente, unas cuantas aplicaciones y ejemplos. Tenemos unas zonas costeras y dunares, la recuperación de las dunas, en este caso es en el Saler, con la recuperación de toda la zona, pero bueno, las técnicas se utilizan mucho en restauración dunar, también en restauración de zonas lagunares naturales, pero también en zonas lagunares dedicadas ahora, por ejemplo, a la fitodepuración. Estos son ejemplos, por ejemplo, de Albert Sorolla, de Naturalea, de uno de los socios de la asociación y actual presidente. Luego tenemos los drenajes urbanos sostenibles, también utilizamos mucho estas técnicas para también favorecer un poco, mejorar los drenajes de nuestras ciudades con distintas técnicas y distintas aplicaciones.
algunos de los proyectos que nosotros hemos desarrollado con estos jardines de lluvia. También en zonas fluviales, este es por ejemplo un caso que se hizo, es el primer caso, el primer proyecto de ingeniería en el País Vasco, que lleva a cabo el gobierno vasco y que veis un poco el desarrollo de esta obra con el tiempo. Una obra también antigua, estoy trayendo un poco obras antiguas para que veáis un poco el desarrollo. En este caso es de uno de los mayores especialistas, que es Bernard Lachat, de bioingeniería, en el cual aquí tenían que desviar una autopista y está haciendo un trazado nuevo de río. No existía este río. Es un trazado nuevo, aquí veis un poquito las obras. Y ahora como lo he visto yo, eso es un poquito el proyecto, la ejecución, y aquí es un poco como lo he conocido yo, al cabo de 20 años. Pero bueno, verdaderamente la estructura es paranatural. Seguramente si vamos a analizarla con profundidad faltarán algunas especies, pero los servicios de lo que aportan, digamos, las especies riparias en este caso, están muy, muy conseguidas. Otro ejemplo, por ejemplo, en este caso, para la hora de construir un parking, en una zona, digamos, dunar y también en Cerdeña, para cambiar un poco de ámbito, en ámbito mediterráneo, las mismas técnicas con otras especies. Lógicamente, las técnicas pueden ser parecidas, que tienen también sus adaptaciones, pero lo que cambian, lógicamente, son las especies. Los deslizamientos, este es uno de los primeros trabajos que hicimos aquí en el País Vasco con unas pistas forestales. Ejemplos de deslizamientos más importantes, por ejemplo, en Austria, para que veáis un poco el desarrollo, cómo se traduce al cabo de 24 años prácticamente, cómo se va cerrando poco a poco el bosque. Nosotros tocar un poco el impulso para que los procesos vayan dándose. Y no solo en Europa, también hemos trabajado en Colombia, en Brasil, en muchos países latinoamericanos, donde allí el problema de los costes con la mano de obra no hay, y son unas técnicas que verdaderamente pueden utilizarse con mucha facilidad. Tienen otras especies, pero los resultados son igualmente buenos. O, por ejemplo, otro ejemplo importante, que esta es la de mayor, es casi 1 hectárea de deslizamiento, son 10.000 metros cuadrados, que ya veis el desarrollo al cabo de los años. En otras zonas de deslizamientos, por ejemplo, en la zona del Vesubio, aquí tenéis técnicas que se adaptan al terreno. Estas son las empalizadas Vesubio, que son adaptaciones de las empalizadas normales. Aquí tenéis también, pues eso, que se llegan a hacer hasta 35 metros de estabilización, o en zonas de alta montaña. Y os traigo algunos ejemplos de los que se utilizaron en la Olimpiada de Torino en el año 2006. Aquí para construir las carreteras, para hacer todas las pistas y los drenajes de las instalaciones deportivas. Otro campo de utilización son la recuperación y la restauración de actividades extractivas. Este es, por ejemplo, aquí mismo, en el País Vasco, es una obra de Miquel Sarriegi, de Asoensa, en Lemona, y aquí veis en la cantera de Lemona, veis un poco el resultado. Otras técnicas y un poco el desarrollo de estas técnicas. Un ejemplo también en canteras un poco distinto, porque aquí lo que se hace es bajar el frente para ir acumulando. En lugar de hacer las mermas, lo que hacen es cambiar el sistema de extracción, y eso hace que sea mucho más fácil la revegetación. Es un proyecto italiano. O un gran proyecto que hay en las minas, digamos, en lo que es Endesa, en las minas de Aspontes, en Endesa, la mayor central, el mayor lago artificial creado en una central térmica. Este es un proyecto que merece la pena ir a visitarlo, porque verdaderamente es un proyecto de restauración que más o menos lleva desde hace 30 años que se está llevando a cabo, y los resultados son muy interesantes. Las infraestructuras lineales, las carreteras, os enseñaba un ejemplo de Paolo Cornellini. Nosotros hemos trabajado aquí en el País Vasco estabilizando y regenerando esta zona de limolitas. Hemos trabajado mucho con Diputación de Vizcaya. Aquí tenéis también ámbito mediterráneo, completamente otro clima, y lógicamente vais a ver otras especies y otros resultados. Esto se hace no solo para intentar conectar, sino también para evitar el chineo continuo sobre las carreteras. Tiene también una componente más no solo paisajística, y también se utiliza en los ámbitos incendiados. En este caso son estructuras de Guillermo Tardío, que también es colaborador de nuestro estudio y que es también miembro de la asociación, con unas estructuras, unos diques mixtos que de alguna manera permiten fijar los finos y estabilizar, y con fajinas también muertas. Las técnicas se clasifican en 2 grandes grupos.
Por un lado, las que se utilizan en laderas, que serían, estas son, en total hay 150, ¿eh? Básicamente he traído un poco las principales y luego tenemos las de riberas, que son las que se utilizan cuando existe el agua. El agua tienes que tener en cuenta ya un factor más, ¿eh? El agua tiene ya sus parámetros que hay que considerar y que tenemos este tipo de técnicas que se clasifican en función se eligen en función de una serie de parámetros que veremos a continuación. Esto es en función de que se trabaje en tierras o en agua. Si en cambio estamos trabajando, si hacemos una clasificación en base de para qué se utilizan las técnicas o qué papel juega la planta, lo dividimos en 4 grandes grupos. Por un lado tenemos las técnicas de recubrimiento, que son aquellas que permiten de alguna manera evitar la erosión superficial, es decir, estabilizan esos primeros 20 centímetros, 30 centímetros. Las técnicas de estabilización, que son aquellas técnicas que de alguna manera utilizamos solo plantas y llegamos a estabilizar hasta 1 metro, metro y medio, en función de las especies. Y, por ejemplo, tenemos eso, la estera de ramaje, los trenzados de mimbre, pero básicamente son solo plantas lo que se utiliza. En cambio, hay otras, esta sería, por ejemplo, ejemplos de lechos de ramaje, y las técnicas mixtas. Cuando la planta de por sí sola, en el momento cero, no es capaz por sí sola de estabilizar, lo que hacemos es utilizar estructuras, que normalmente suelen ser de madera, pero a veces también son de hierro o de otro tipo de materiales, que son los que favorecen de alguna manera la estabilidad hasta que la planta se desarrolla. Esta madera se pudre con el tiempo y es la planta la que coge su función, y es el famoso entramado. Y luego el último o cuarto grupo son las técnicas complementarias, es decir, son aquellas técnicas en las que de alguna manera es el cajón desastre donde hacemos muchas de las técnicas que contribuyen a mejorar el estado ecológico de nuestra actuación. Por ejemplo, una rampa de peces para permitir lo que es la migración fluvial también forman parte de estas técnicas. Esta es un poco la evolución. Normalmente empezamos con especies pioneras que tienen la capacidad de emitir raíces adventicias y de estabilizar en profundidad. Y para poco a poco esas especies, con el tiempo, van sustituyendo, estabilizan en el primer momento, pero luego van apareciendo al cabo de los años otro tipo de especies. Nosotros, estas especies pioneras, al igual que cuando se regenera o se restaura después de un incendio, empiezan las pioneras para dar lugar después a toda la serie de la vegetación. Y nuestras técnicas funcionan igual. De alguna manera estabilizamos y luego poco a poco van siendo sustituidas por otras especies que están en el lugar. Y bueno, antes de... creo que estoy ya alargándome un poquito, pero bueno, 10 minutitos, y voy a dejar después paso a Sergio. Os voy a explicar en qué consiste el proyecto de bioingeniería y cuál es el papel que el biólogo, muy importante, juega en este análisis. El proyecto de bioingeniería parte de una premisa y es ampliar un poco la lupa, ampliar un poco el ámbito de estudio. Tenemos que conocer y analizar para poder decidir. Y no es más fácil proyectar bioingeniería que proyectar ingeniería tradicional. Tal vez lo que cambia es eso, que nosotros normalmente ampliamos nuestro foco o nuestra lupa de análisis. Necesitamos tener un análisis, por un lado, del medio físico. Necesitamos conocer el clima, necesitamos conocer la geología y necesitamos conocer la geotecnia. Es decir, sobre todo si vamos a hacer estabilización de taludes, necesitamos tener los parámetros de nuestro suelo y cuáles son las condiciones que han determinado problema erosivo. Pero también tenemos que hacer un análisis botánico, porque si las plantas son nuestro elemento básico de trabajo, nuestro material de trabajo, no tenemos que saber dónde nos encontramos y cuáles son las pioneras de nuestro ecosistema, de manera de que luego podamos también introducir el resto de la serie o contribuir a que la serie de vegetación pueda desarrollarse con el tiempo. Y tenemos que conocer también las características biotécnicas de las especies, es decir, no solo conocer desde el punto de vista fitosociológico o desde el punto de vista ya botánico lo que es las especies, sino también qué características ecológicas y biológicas tienen, por ejemplo, si tienen reproducción sexual o si son de reproducción vegetativa, si tienen capacidad para emitir raíces adventicias, pero también características técnicas, es decir, qué resistencia tienen a la tracción, qué resistencia tienden a estar dentro del agua en terrenos encharcados, es decir, una serie de características que hacen que sean las plantas idóneas para utilizarlas en nuestras estructuras.
Lógicamente, si trabajamos en río, vamos a tener que hacer una caracterización hidromorfológica también. Y para eso vamos a tener que colaborar si en el caso de los geotécnicos vamos a tener que colaborar con los ingenieros de caminos o con los ingenieros forestales o de montes, en el caracterización hidromorfológica también tendremos ingenieros de montes o ingenieros hidráulicos que nos van a ayudar un poco a caracterizar nuestra cuenca, a estudiar y a modelizar. Necesitamos hidráulicos que nos ayuden a modelizar las condiciones del antes y el después de nuestras actuaciones, y también necesitaremos bajar al campo, al estudio de campo, para analizar cuáles son los problemas que afectan a nuestra obra. No se puede proyectar bioingeniería desde la oficina. No se puede hacer trabajos de bioingeniería desde la oficina. La bioingeniería se tiene que proyectar, sí, analizando todas estas cosas, pero sobre todo yendo al campo a ver cuál es el problema concreto. Por mucho que tengamos teledetección, por mucho que tengamos drones o lídares, no nos quita nadie, eso nos ayuda a centrar los problemas, pero luego tenemos que ir siempre al campo a analizarlo. Y como veis, aquí tenemos muchos métodos de análisis, pero bueno, analizamos la vegetación, analizamos la contaminación, analizamos el régimen hídrico, analizamos la geomorfología, analizamos la fauna y analizamos la estabilidad. ¿Lo podemos hacer todos nosotros? Pues no. Básicamente la bioingeniería es un trabajo de equipo, en la que el biólogo tiene una función fundamental, porque es el que da las pautas desde el punto de vista de restauración, de la recuperación del ecosistema. Sea ecólogo, sea botánico, tiene que haber una figura que sepa de estas cosas, porque tiene que saber analizar y conocer los indicadores para poder determinar los problemas. Y la función del biólogo está aquí. Y el biólogo lo que tiene que hacer es un poco lo que hacemos todos, y es aprender un poco de geotecnia, aprender un poco de hidráulica, aprender un poco de geología, sin ser especialistas. Pero sí que necesitamos saber cuáles son los parámetros que van a manejar nuestros colaboradores, porque entre todos tenemos que llegar a una solución. Bueno, aquí tenéis un poquito de los parámetros, que son parámetros empíricos, que se están probando y que se calculan en base a distintos parámetros como la velocidad, la tensión, que se calculan y que se pueden analizar de manera en laboratorio. Pero sobre todo también hay que dimensionar las estructuras. Hay que calcularlas y hay que dimensionarlas. Y para eso hay que saber de determinadas cuestiones. Os voy a explicar en un proyecto muy breve en el que también ha colaborado Sergio, cómo colaboramos. En este proyecto hemos trabajado, por un lado, un ingeniero de montes, Guillermo Tardío. Por otro lado, ha estado una ingeniera hidráulica, que es la que ha hecho la modelización, que es Blanca Zulueta, y Paula Sanguilera, el equipo. Luego hemos tenido colaboradores, lógicamente, que han entrado también en este proyecto, y los técnicos del Gobierno de Navarra, que también son ingenieros de montes, y también teníamos ingenieros técnicos forestales. Un poco ese es el pool, biólogos, ingenieros de montes, un poco ese es el equipo de trabajo, ingenieros hidráulicos que son ingenieros de caminos, ese ha sido el equipo de trabajo. El problema, bueno, se trataba de dar solución, estamos en la zona del Bazán, en el norte de Navarra, en la zona del río, bueno, el río Bazán, que luego confluye en el río Bidasoa. En este caso estamos muy cerquita en Arraioz, cerquita de Elizondo. En esta zona se producen regularmente lo que se llaman flash floods, es decir, subidas muy rápidas de caudal. Estas subidas muy rápidas de caudal, que a veces están acompañadas además de tormentas que provocan, por ejemplo, en Elizondo, inundaciones serias, provocan este tipo de erosiones. Este tipo de erosiones que no serían preocupantes si el río no estuviera, si donde estuviéramos nosotros no hubiera todas estas casas, ¿de acuerdo? Este es el ámbito de estudio y estas son las casas que nosotros de alguna manera tenemos que proteger, tenemos que estabilizar, porque están demasiado cerca el agua. Si estuviéramos en un sitio donde el río puede ir tranquilamente, no tenemos puentes, no tenemos viviendas, no estaríamos trabajando con técnicas de bioingeniería, ¿de acuerdo? Dejaríamos que el río erosionase porque es lo que tiene que hacer, es su ciclo, la erosión, transporte y sedimentación. Del proyecto en el que se analizan muchos parámetros que ahora no analizamos la hidromorfología, analizamos la climatología, analizamos la cuenca, analizamos el tramo del río, hicimos el estudio de campo. De todo esto salieron una serie de técnicas que veis aquí. Cada uno aportó sus datos. Con los mapas de calados y velocidades elegimos en función de los datos de
velocidad elegimos y de tensión elegimos las distintas técnicas que se aparecen aquí. Es difícil que utilicemos una sola técnica y también estuvimos en la dirección de obra, en la asistencia técnica. La dirección de obra la llevó Gobierno de Navarra y, como veis, no es una técnica la que se utiliza, sino que se utilizan muchas técnicas en un tramo relativamente pequeño, porque el río no es homogéneo y porque nuestras condiciones no son homogéneas en estos tramos. Aquí veis un poquito lo que es la evolución de la obra. También protegimos, un pobre roble se estaba quedando completamente descalzado, protegimos también ese roble. Aquí tenéis un poquito la evolución. Estas técnicas están pensadas para que pase esto una vez al año, es decir, se sumergen y no pasa nada. Están calculadas para que de alguna manera después el agua vuelva a su ser. Y esto es un poquito una imagen sacada justo este año de cómo está evolucionando esa obra. Fruto de este trabajo se ha hecho un manual que podéis descargar bien de nuestra web o bien del proyecto H2O Gurea, que se llama Bioingeniería Fluvial, Manual Técnico en ámbito cantábrico, y voy a utilizar esta imagen para introducir a mi hijo Sergio, que va... Ah, tenemos a Rocco. Estamos acompañados. Pasa un momentito. Bueno, a ver, yo empiezo ahora a hablar. No voy tan rápido, creo. No, y es que voy muy rápido porque si no... Bueno, nada, yo me voy a presentar porque antes, hablando con Cinta, que me ha preguntado por qué me empecé yo a interesar en esto, yo creo que aparte de que en mi familia se ha mamado esto desde siempre, yo creo que me empiezo a interesar también porque de alguna manera soy un hijo de la crisis, por así decirlo. Mi generación ha visto cómo la propia arquitectura con la que yo me comprometí al meterme en la carrera, pues no es la que dio nombre a la crisis del ladrillo, por así decirlo. Y está claro que si a mí me interesa de alguna manera lo que es la transformación del territorio o del espacio, una vez pasado por ese trauma social, no podíamos caer en la misma trampa que antes. Entonces, lo que sí que yo, mientras hacía la carrera, me iba dando cuenta de esto, sobre todo porque tenía un contacto constante con esta disciplina también. Entonces, yo empecé, de hecho, gracias a que yo controlaba el AutoCAD, el programa de ordenador, y se me daba bastante bien, y de casualidad casi, me empezaron a pedir, por favor, que hiciera ciertos detalles de bioingeniería, y cosa que yo hacía pues un poco por el favor, digamos. Y poco a poco también yo empecé a interesarme gracias a esto y empecé a acudir a los congresos de bioingeniería y a los talleres. Este soy yo en un taller en Valencia de hace 2 años o así, Sí. en el que... Sí, con un compañero también que estudió ciencias ambientales, que es de hecho el que solía trabajar con nosotros haciendo el análisis de campo. Y bueno, aquí empecé a tener un poco el contacto directo con lo que yo antes estaba dibujando, que lo hacía mientras hacía la carrera un poco entre trabajos, y empezó a interesarme cada vez más. Y luego colaboré con mi madre en un proyecto, que es el del libro que hemos enseñado antes, Estos son mis dibujos, en los que pues ya doy forma un poco a eso que ya había practicado antes. Entonces ha sido como un poco un trabajo lineal que tiene su culminación en el proyecto de fin de máster, porque claro, yo ya en la carrera es interesante saber que cuando yo estaba ya con este pie en esta disciplina, por así decirlo, que estaba en la carrera todavía, y sí que en los proyectos que yo estaba desarrollando había una inquietud todo el rato, que era la de cómo de construir lo que inevitablemente había que construir, porque claro, yo me especialicé en urbanismo, y en urbanismo por lo general te enseñan a cómo construir más, no te enseñan a cómo rebajar el nivel que hay o cómo corregirlo, ¿no? Entonces para mí era una contradicción el hecho de salir de la crisis del ladrillo, ¿no? y ver que en la carrera seguían con la inercia de tener que construir, que lo que se traduce en términos biológicos, igual os reís, pero es básicamente eliminar el ecosistema. O sea, es decir, cuando tú pones hormigón, ahí muerte y destrucción, ¿no? Digamos. Espera, me voy a quitar esto que tengo. Y bueno, entonces, yo, por así decirlo, empecé en la carrera a investigar un poco cómo hacer para deconstruir la ciudad, para quitar hormigón, ¿no? Por definirlo de una manera. Y entonces, pues, este es como la culminación de eso, en la carrera mismo, porque es el último trabajo, pero el trabajo de fin de grado también se basaba en una arquitectura que
que era quitable por así, o sea, sí, que, ¿cómo se dice eso cuando es? Sí, que se podía... Sí, bueno, que que podía ponerse y crecer. quitarse, digamos. O sea, como que... Nada, pero, sí, becario, sí. construir en becario. Sí, era un poco una investigación sobre cómo hacer que la arquitectura no sea para siempre. Porque está claro que en estos casos, como en el que ha explicado antes mi madre, una inundación no es un problema hasta que hay una construcción al lado. ¿Por qué? Porque se convierte en un problema para el que tiene la construcción. Entonces, hay veces que lo construido está mal construido ahí, en el lugar en el que está construido. Entonces, lo ideal es, más que construir más, quitar lo que ya hay, ¿no? Entonces, un poco empecé a investigar esa especie de obsolescencia programada de la arquitectura, que es lo que luego me ha llevado a esto. Entonces, yo, este proyecto, luego, después del máster, que era un máster muy particular, porque era el único de todo el estado y, de hecho, la única promoción que tuvo la oportunidad de construir de llevarlo a cabo. O sea, es decir, el máster normalmente suele ser teórico, ¿no? Hacemos un proyecto hasta un punto de ejecutivo, ¿no? Pues todo el tochaco de páginas y lo entregamos y ya está, no se hace nada. No hay ningún tipo de compromiso o responsabilidad de cara al proyecto. Entonces, cada uno puede hacer lo que se imagine. Pero en nuestro caso, la universidad hizo un convenio con un ayuntamiento y decidió emplear el presupuesto que le quedaba del año para poder acabar el plan urbanístico que había en una zona del río. Entonces, esto es muy particular porque yo cuando me metí en el máster no tenía ni idea de que se iba a trabajar en un río. Yo podía ser cualquier cosa, era el máster habilitante de arquitectura, podía ser un rascacielos, por así decirlo, ¿no? Cualquier cosa con la que yo podría estar en contra, de hecho, me las habría visto contra eso, ¿no? Y justo no, de hecho, ahora voy a empezar a pasar al ámbito. El máster, esto es una parte del ámbito, se desarrollaba entre este puente y el siguiente y se comprometía con intentar acceder al río, porque en Sallent de Llobregat es un pueblo de Barcelona que se caracteriza por su industria textil y actualmente, bueno, esto tradicionalmente y actualmente por la industria minera, que de hecho es un jaleo porque tienen una montaña de sal que está contaminando el río aguas abajo, vamos, que tienen una relación con el río un poco contradictoria. Y aparte también se inunda a menudo, tiene todos los componentes de un río transformado. Y entonces lo que querían era devolver al pueblo el contacto con el río. ¿Por qué? Porque, como veremos ahora en las imágenes que tengo, el río está de espaldas. O sea, todo lo que hacen lo que han hecho en el pueblo hasta ahora, las plazas y las zonas al borde del río, están de espaldas al río. Es decir, el río solo se ha usado hasta ahora como elemento industrial, como para desarrollar la función de la fábrica textil por medio de los azudes que transforman todo el ecosistema, y no se ha usado para digamos, el disfrute. Entonces, por así decirlo, el máster estaba enfocado solo de cara al disfrute de lo que es el ciudadano del pueblo del río. Entonces, las propuestas que salieron, por lo general, fueron pues hacer un camino por aquí, hacer un acceso al río, cosas bastante pequeñitas. Y nuestro grupo, yo creo que de hecho, con una gran influencia de mi propia trayectoria y mi propio acercamiento a la disciplina, identificó una parcela aquí bastante grande que se daba por finalizada. O sea, esta foto que estoy enseñando yo aquí, estaba previsto hacer en todo esto una residencia de ancianos y este parque está acabado. Para ellos estaba acabado, digamos. Entonces, la parcela es esta, que como se puede ver hay vegetación autóctona, que son estas cañas, los Phragmites australis, y luego, pero todo esto que se ve aquí son la caña americana. Entonces, este gran sedimento se generó al hacer el azud. Es decir, que el hecho de que se construyera la fábrica generó todo este sedimento que hizo que lo que ha provocado es la colonización de toda esta planta. Entonces, aquí en este caso hay un parque, aquí se ve como hay un parque, pero no se ve el río siquiera, casi ni se oye. Porque tú estás aquí y no ves el río, a pesar de que estás a metros del río. Y entonces lo que nosotros vimos, haciendo un análisis territorial y uno particular, uno de campo, nos dimos cuenta de que era una oportunidad genial por el tamaño que tenía la zona de intentar... claro, también nos dimos cuenta al hacer ese análisis territorial que por una parte no hay bosques de ribera en todo lo que es el trayecto de Sallent, porque claro, el pueblo bloquea la conectividad biológica entre los bosques que hay en los extremos, y por otra parte había una inundabilidad enorme en esta zona en concreto.
o sea, en el pueblo en general, pero en esta zona en concreto es donde empieza la inundabilidad. Entonces, pues un poco gracias a esa investigación que yo ya tenía de mi trayectoria, sí que es verdad que introduje un poco esos cambios. Es verdad que mis compañeros de grupo también estaban especialmente interesados en esos temas, porque ahora hay dos que están estudiando paisaje y otro que también estaba muy, muy convencido. Pero bueno, entonces lo que vimos fue una oportunidad genial para hacer algo aquí. Y fue lo más interesante es que desde el principio ya con los profesores tuvimos un poco bronca, porque es una zona que en principio estaba terminada, ¿no? Que ellos no veían que hubiera que actuar y en la que encima se iba a construir una residencia de ancianos. Entonces, cuando nosotros empezamos a indagar en el tema de inundabilidad, se vio un poco el riesgo, por así decirlo. Y más cuando en esas zonas también hacía años había habido algún problema con otra residencia de ancianos. Entonces, esta es la zona actual, se ve como, esto de hecho es la zona en la que iban a construir la residencia, que es al lado del río, pero esto es los restos de la fábrica antigua. Entonces, yo entiendo que quizás una perspectiva de un biólogo que veía la arquitectura como algo hostil, que tiene todo el sentido, podría decir, bueno, esto en realidad tiene su ecosistema o la naturaleza al final acabará consiguiendo su terreno, pero hay casos como este en concreto que la naturaleza aquí mucho terreno no puede conseguir porque se ha hormigonado. Entonces, al hormigonarse se elimina esa posibilidad de que el ecosistema coja su espacio. Entonces, o bueno, al menos es nuestra premisa o nuestra idea. Entonces, este es cómo estaba el estado actual y esto es un poco la estrategia del proyecto. Entonces, esta es la parcela que hemos visto, que aquí había unos garajes antiguos, aquí está el parque que hemos visto y aquí, bueno, un poco la zona que acabamos de ver que está como degradada, esto sigue un poco por aquí en realidad. Y nuestro proyecto, lo que también es interesante comentar, es que desde el principio a todo el curso se repartió en grupos un presupuesto, ¿no? Nosotros nos dieron, pues, creo que 15.000 euros así para hacer el parque. Claro, nos daban lo mismo a nosotros que a alguien que quería hacer un pasito de 7 metros cuadrados. El nuestro tenía 7.000. Y esto es real, o sea, realmente hay alguien que quería hacer un pasito de eso y se le daba lo mismo al principio. Entonces, nosotros, eso fue un punto de partida muy interesante porque lo que nosotros intentamos hacer fue con lo mínimo, lo máximo, por así decirlo, ¿no? Entonces, el proyecto realmente, o sea, técnicamente, es mover tierras, plantar vegetación y ya está. O sea, es decir, esa sería la intervención. No hay un pavimento duro, no hay una construcción, no hay nada. Acordaros que es el proyecto de final de carrera de un máster habilitante para ser arquitectos. Entonces, por así decirlo, también es curioso que nos permitieran también ir por aquí, que nos lo permitieron porque al pueblo le gustó mucho. O sea, cuando nosotros enseñamos esto al pueblo, no pudo decir que no, porque le solucionábamos un problema que ahora vamos a demostrar de inundabilidad, y también porque si bien estaban muy tensos los profesores porque nos salíamos por completo de su disciplina, nosotros teníamos las espaldas cubiertas porque pues, yo tenía a mi madre de asesora y, bueno, y Albert, que se ha comentado antes, también estaba un poco como asesor del máster. Entonces, también estábamos como con las espaldas cubiertas ante todos esos miedos, porque pensaros que había profesores que no solo ninguneaban la propia disciplina, llamándolo a biotecnología o así, sino que nos proponían que hiciéramos aquí una playa enorme y no habiendo entendido nada, porque el análisis territorial, si hubiéramos dejado aquí una playa enorme, se habría repetido seguramente la acumulación de sedimentos y habría repetido otra vez todo lo que es la colonización de la caña americana, impidiendo que se generara el ecosistema sano que nosotros pretendíamos recuperar, por así decirlo. Entonces, nuestra idea era recuperar el bosque de ribera. Para ello, excavábamos buscando el nivel freático para que las especies pues estuvieran más a gusto, digamos, las especies autóctonas, o recuperar una zona con especies autóctonas, porque aquí había de todo en el parque anterior, y manteníamos estas motas de aquí que existían ya y las manteníamos para proteger esta parte de aquí que es más urbanizada de la inundación, y esta zona de aquí, que es el margen que nosotros despellejábamos de caña americana, desbrozábamos, pues la llenábamos, o sea, lo protegíamos con técnicas de bioingeniería, que eso es un poco lo que viene a cuento de ahora. Y luego el resto, pues también lo vegetábamos para dar también la sensación de parque. Porque también hay que recordar que en este caso concreto nosotros no renaturalizamos, por así decirlo, sin más, sino que lo que intentamos hacer es reconciliar los dos conceptos, tanto la idea de que eso sea un parque urbano como la idea de que se renaturalice. Entonces, un poco el resultado es esta es la planta final, ¿no? Aquí se ve cómo se abre, donde antes todo esto estaba cerrado al río, no se veía siquiera, se abre aquí
y aquí también, de manera que el agua entre por aquí y salga por allá, y se crea un espacio, una zona aquí vegetada y unas zonas aquí de camino. Este camino se hace con el hormigón mismo que había aquí machacado. Por así, o sea, la idea también es intentar que el proyecto se haga y se consuma con los materiales que encontramos en el lugar. Esto es importante porque luego esta filosofía, ahora estoy viendo cómo me transforma la visión incluso en la misma arquitectura más tradicional. Y bueno, esta es la planta y esta es la sección. Aquí entonces se ve cómo todo esto se excava, permitiendo que el agua entre, y todo esto se abre. Aquí había una caña que no permitía ver. También se quitan los garajes y se deja un espacio mucho más agradable. Y también autóctono, porque todos estos árboles, desde los más bajos a los más altos, que son Populus, Fraxinus y bueno, diferentes especies de la zona, son totalmente del bosque de ribera de aquí, del río Llobregat. Y bueno, estas son algunas técnicas que utilizamos, que es el muro Kreiner, que esto hay que reconocer que en nuestro proyecto no se hizo un análisis exhaustivo como el que ha dicho mi madre que hay que hacer, pero bueno, como Albert y como ella también habían trabajado en el mismo río, teníamos algunas medidas, algunas velocidades y tal con las que trabajar. Porque si no, es verdad que lo hicimos un poco a lo loco en ese sentido. O sea, no hubo geotécnico, no hubo... Pero bueno, digamos que estaban sobredimensionadas también las técnicas que se han utilizado. Entonces, esto es una sorpresa que tuvimos, porque nosotros todo el rato, la altura a la que proyectamos la protección era la de la T100, la de la inundación de los 100 años, que se dio en el 1980 o así, una más suave incluso, y este año se cumplió con el temporal Gloria. Bueno, este año, ¿no? Hace 2 años. Que mientras estaba en construcción, lo estábamos llevando a cabo ya la construcción, pues que todavía no estaba ni verde, digamos, vino un pedazo temporal que consiguió la cota a la que, digamos, para la que lo habíamos preparado. Entonces esto demostró, pues casi que empíricamente, que el proyecto funcionaba, ante todos los riesgos que los profesores al principio no querían asumir. Entonces estamos muy contentos por eso, ¿no? Aquí se ve un poco el esquema de funcionamiento del parque cuando en su espectro funcional, que es la entrada de agua por aquí, ¿no? La culminación de agua, todo lo que es abarcar el agua que antes no abarcaba, antes esto estaba cortado, de manera que esto venía por aquí descontroladamente. No controlamos lo que antes estaba un poco sin capacidad de controlarse, y luego aquí pues esta balsa tiene unas gravas que permiten el drenaje suave, dando lugar a unas imágenes que ahora no tengo, pero está interesante cómo se refleja, ¿no? todo el agua. Entonces se consiguió proteger la zona urbanizada y asumir la inundación, que era lo que se quería. Evidentemente, aguas abajo también habrá inundaciones, pero todo o sea, hicimos lo que pudimos. Entonces, esta es la imagen que hemos intentado explicar. Aquí hay que reconocer que todavía el Kreiner no estaba bien construido y luego hubo que construirlo. Entonces, también es verdad que esto nos dio un poco más razones para que se hiciera bien. Entonces, esto es cómo está ahora, bueno, cómo está evolucionando el proyecto. Ahora los árboles son muy chiquitos porque no había mucho presupuesto, aunque es verdad que de 15.000 pasamos a 170.000 porque al final fue gustando y fue, claro, eso era una especie de clasificatoria donde los proyectos que más gustaban pues iban quedándose, y entonces al final fue el que más gustó y bueno, fue el que pudimos hacerlo como había que hacerse. También nos arriesgábamos a hacerlo barato y no sabíamos hasta qué punto eso iba a conseguirse, pero se puede decir que hicimos un proyecto lo más barato posible para un espacio tan grande. Entonces, esto es como nosotros pretendíamos que quedara, es decir, estos árboles de aquí, que tan chiquitos que están ahora con los tutores, en el futuro esperemos que sea algo así. Y esta es la zona, por ejemplo, que antes se veía y ahora se verá una diferencia, ¿no? Esta es la zona de abajo, donde iba a ir la residencia de ancianos, que ahora va a ir en realidad, pero un poco más pequeña y no va a estar en el río. Hemos conseguido que no se construya, por lo que todo lo que he comentado antes de mis deseos de la uni se estaban en la primera obra ya de la que nos encargamos, pues se están cumpliendo. Y aquí se ve cómo había un muro aquí enorme y un montón de chatarra, digamos, que ahora ya no hay. Ahora hay un espacio aquí para disfrutar del río y por aquí hay una playa de acceso. O sea, las mismas entradas que funcionan para asumir la inundación, cuando no hay inundación, que es básicamente siempre, pues se puede acceder al río, cosa que antes no había. O sea, y aquí también se puede estar viendo el río tranquilamente
De hecho, es interesante, en Instagram ya hemos estado espiando a gente que suele disfrutarlo, por así decirlo, ¿no? Hemos estado a veces viendo un poco cómo la gente disfruta, porque es nuestro pequeño bebé, digamos, y entonces le hemos hecho un seguimiento y vemos que la gente lo disfruta realmente. Y esto es justo con la cuarentena. Este es el efecto de la cuarentena. Evidentemente, esto pues, se piensa para que haya un mantenimiento y que no esté tan así, pero yo creo que a vosotros justo será la imagen que más os guste, porque esto demuestra un poco cómo la naturaleza, a la que le dejas un espacio adecuado, lo coloniza todo. Y nosotros encantados de que sea así. Por mí, como si lo dejan así toda la vida. Pero bueno, para que sea disfrutable hasta en la playa, pues por lo general esto lo rasurarán a una altura, cada X y tal. Pero bueno, la idea es esta, que pase esto, digamos. Y bueno, esta es una imagen que es bastante brutal de cómo desde la obra y tal se consuma un espacio que antes era un residuo, por así decirlo. Y bueno, ese proyecto se consiguió, o sea, consiguió el premio, un premio de Mies van der Rohe, que es un premio internacional que, bueno, presenta a las universidades de diferentes países del mundo, y al final en nuestro proyecto ganó en la universidad y ganó el concurso. Lo que a nosotros nos ha servido, más que para hacer entrevistas y conferencias, que es lo que hemos hecho luego también, para que se lleve a cabo bien el proyecto. Porque muchas veces lo que nos pasa, y nos sigue pasando, es que las constructoras o los ayuntamientos, por propio desconocimiento, no se lo toman como deberían tomárselo en serio, por así decirlo. Como que, sí, lo ningunean un poco. Entonces, como no lo entienden o no lo quieren entender, pues no... ¿Qué tal, güey? Vale. Y entonces, en nuestro caso, teníamos mucho miedo de que el proyecto, a pesar de que le habíamos puesto todo el cariño, no se llevara a cabo, no se mantuviera como quisiéramos o como debe hacerse. Y entonces, gracias al premio, el premio para nosotros, básicamente, más que ese premio, es lo que nos va a dar el premio, que es como que el pueblo se dé cuenta de que es importante el sitio y de que es importante mantenerlo bien, porque los primeros años, si no se mantiene bien, pues todo acaba mal, digamos. Porque ya los de la brigada de mantenimiento estaban rasurándolo todo mucho, de manera que no permitían que creciera nada. Ya empezaban como... Sí, mantenimiento de jardinería. Sí, un mantenimiento de jardinería de normal. Y esto no es jardinería al uso. Nosotros lo que hacemos es permitir a la naturaleza el último paso como para que ella haga lo siguiente, el resto. ¿Por qué? Porque si no hiciéramos eso, ahí habría caña americana, habría cemento, y lo colonizaría justo lo que más rápido lo hace, que hoy en día pues no nos viene bien tampoco de cara al aguas abajo, aguas arriba o a toda la morfología fluvial y al ecosistema fluvial. Entonces, por así decirlo, ese es el primer proyecto en el que he podido hacer de manera autónoma, con ayuda de mi madre luego, pero sí de manera autónoma eso, y ahora ya en el estudio de mi madre, que claro, evidentemente después de hacer ese proyecto de fin de carrera, teniendo el acceso al estudio de mi madre en el que se puede hacer eso, pero mejor, pues he tenido como que he cogido esa oportunidad, y ahora estamos, aparte de haber hecho bastantes proyectos, estamos en un proyecto que es como si fuera el mío multiplicado por 10, ¿no? Básicamente, que es en Baquio, una zona muy particular porque se junta la crecida de las aguas tanto por el río como por la marea. Entonces hay un punto concreto en el que la crecida se mezcla, tanto las crecidas las máximas crecidas del río como las de la marea, y pues pasa lo que se ve en la foto, que todo esto se inunda. Y para más INRI, aquí se quería construir un montón de viviendas y hemos conseguido que se reduzca más de la mitad, cosa que también entra dentro de lo que antes he comentado que como arquitecto me gustaría, que es justo evitar que se construya. Entonces, aquí habría, este es Baquio, una zona, es un pueblo de Vizcaya. Bueno, claro, en realidad estamos en el colegio de Vizcaya. Pero bueno, es un pueblo pequeño que en verano se cuadruplica de habitantes y es un pueblo muy disperso que, por suerte, tiene un parque muy grande que lo atraviesa. Entonces, hemos aprovechado ese parque enorme, que es el parque que, de hecho, por el que cruza el río, para hacer lo mismo que hacíamos en el oasis, de aumentar la sección, solo que en este caso un poco a lo bestia. Entonces, habría 3 tipos de tratamiento, porque hay 3 tipos de ecosistema. Tendríamos el de la marisma, el del río, el bosque de ribera y el mixto, que es un poco el punto del encuentro. Entonces, a ver. Sí, estas son las infografías del proyecto, un poco cómo quedará.
Y esto, actualmente, el río solo pasa... ¿Hay imágenes también de cómo está ahora? No. Es únicamente así, lo he Vale. preparado un poco para explicar. Actualmente el río pasa por aquí Ujú. y todo esto es un parque que no hay mucho, es simplemente una explanada verde. Y lo que vamos a hacer nosotros es abrirlo para permitir tanto la entrada de agua por aquí, que esto se inundará casi prácticamente cada día, permitiendo también un ecosistema parecido al de Chingudi o estas marismas donde se pueden ver los pájaros y que de hecho promoveremos. Y luego otra parte que conquistará el río en cuanto lo necesite. Porque uno de los aprendizajes que yo he sacado de todo esto es que el río o la inundación es natural. Lo que no es natural es construir aquí. Entonces aquí se trata de reconciliar un poco tanto la dinámica fluvial y su naturaleza con lo que se ha hecho. Y un poco por ahí irían los tiros. Eso es, tienes ahí 2 imágenes. Y esta sería un poco la imagen de la marisma y la imagen de aguas arriba, donde se abre un canal para que este canal funcionaría pues unas cuantas veces al año cuando lo necesite. O sea, cuando supere cierto caudal, entraría por aquí. Y también, como vemos, no solo se deja la naturaleza a lo loco, sino que en parte se planifica, que eso es mi ámbito, de hecho ya, el paisaje. Eso es. Muy bien. Bueno, pues nada, te cambio yo ahora. Bueno, muchas gracias, Sergio. Nada, voy a terminar en 5 minutos. Sí. Bueno, ya veis qué proyectos más estupendos que hacemos. Hacemos muchos, podéis entrar en la web, podéis verlo. Pero bueno, lo que quería comentaros es eso, que se trata de la bioingeniería del paisaje y el paisaje en sí son disciplinas multidisciplinares, o sea, y multidisciplinar. De alguna manera tenemos que tener una visión holística de los problemas y más sobre todo cuando nos enfrentamos a estos desafíos. Podemos hacer como el cuento de los ciegos y el elefante. En función de dónde estás, tú vas a ver que estás a lo mejor viendo una serpiente, o a lo mejor te parece que es una alfombra, o a lo mejor, pero no tienes esa visión global y necesitamos compartir un poco todos ese punto de vista para solucionar los problemas. Y una cuestión que es básica en bioingeniería y en paisaje en general es el de activar la resiliencia, esa capacidad que tienen los sistemas de superar las perturbaciones. Nosotros no intervenimos en todo el proceso, intervenimos solo dando un poco el empujón. Hacemos todo lo necesario, pero lo menos posible. No se construye como en bioingeniería, sino que se hacen actuaciones puntuales para incidir en eso, en generar procesos. Bueno, 2 minutos de publicidad. La asociación y la federación la asociación hace 26 años y la federación hace 25 en Viena. Somos actualmente 1.408 asociaciones, 1.400 miembros y nos hemos abierto al mundo. Ahora tenemos también amigos de la federación y tenemos en Brasil, en Colombia, en Grecia, en aquellos países donde no hay una asociación, tenemos también amigos que tienen interés. Nuestros ámbitos sobre todo son la comunicación de las técnicas, comunicación que no solo es a través de nuestros canales y de las redes sociales, sino que también nos gusta mucho comunicar directamente a la ciudadanía, a la gente, explicar cómo funcionan los procesos y los sistemas. También hay un campo que se dedica a la investigación, tanto a la investigación de las especies y de sus características biotécnicas como a de las características que cumplen las técnicas en cuanto a los distintos parámetros y resistencias. Y estamos muy vinculados con la formación que puede ser tradicional, como puede ser haciendo, sobre todo nos gusta mucho aprender haciendo, es decir, en todo lo que son los talleres y en las excursiones. Hemos colaborado en distintos proyectos europeos, como el proyecto ECOMED, y especializado en temas de formación, y ahora con la asociación estamos preparando distintos cursos de formación específica en bioingeniería. También tenemos un apartado que se llama Bioingeniería sin Fronteras. Estamos colaborando en algunos proyectos en países como Nairobi, como Burundi, como Etiopía, como Colombia, depende un poco de los ámbitos. Estamos colaborando con distintas asociaciones y esperamos poder contribuir. Para mí, yo no sé si lo hemos transmitido, pero se trata de una disciplina que es para el territorio, el paisaje, la biodiversidad y la sostenibilidad. Hemos empezado con una huella muy dura. Lo que desearíamos sería que a partir de ahora nuestra huella fuera un poquito más amable, un poco más verde, y busquemos ese jardín que se llamaba la Tierra, porque si no lo hacemos así, como Tintín en la luna, vamos a acabar allí. Muchas gracias. ¿Y el próximo congreso? El próximo congreso que tenemos, sí, bueno, tenemos un congreso de paisajismo
que es en Granada, en octubre de este año, que es de la Asociación Española de Paisajistas, pero estamos colaborando con ellos. Hay otro congreso muy interesante de otra asociación con la que colaboramos, que es la SER, este congreso es en Alicante, de restauración ecológica. Tenemos nuestro encuentro este año, lo tenemos en Berna, en junio, el de la Federación. Y bueno, va a haber un montón de actividades. También tenemos otra cuestión en China, pero también todo virtual, ¿eh? Para un año que podíamos viajar, ya veis, nos quedamos en casa. El de Granada no, ¿eh? Al de Granada va a ser en octubre, esto habrá pasado y allí nos iremos todos. Bueno, espero que os haya gustado. Por nuestra parte nada más. Voy a dejar de compartir. Eso es. Confío en que os haya gustado la sesión de esta tarde y nada más. Paso la palabra a Sinta. Pues yo diría con dos palabras, impresionante. Nos habéis dejado abiertos con todo lo que se puede hacer y con ganas de hacer, ¿no? Y mientras la gente quiera compartir algo en el chat, alguna pregunta o algo que quieran preguntaros, me gustaría que, ya que habéis explicado tantísimas cosas que se pueden hacer, evidentemente nadie, habiendo hecho biología, va a ponerse a hacer arquitectura, pero desde la biología, ¿qué pasos se podrían o qué caminos podéis sugerir para continuar la formación y enfocarla hacia lo vuestro? Bueno, de entrada yo sí recomendaría hacer cursos de... Nosotros ahora en la asociación estamos preparando y seguramente os llegaremos también con las propuestas aquí a los colegios respectivos con propuestas, digamos, de formación específica. Nosotros tanto desde la asociación como del proyecto ECOMED, ese que te he comentado, este proyecto europeo hemos creado como créditos formativos. O sea, tenemos por un lado un programa de especialización en bioingeniería que son 18 créditos que se pueden dar con algunos másteres, pero eso es complicado de implementar. En cambio, sí que tenemos como una especie de asignatura de 6 créditos que yo creo que es lo que se puede intentar introducir, y de hecho ya lo están haciendo en algunos másteres de restauración. Yo doy clase en concreto he dado clase en el máster de Santiago de Paisaje, pero también dando una asignatura de unos 6 créditos para explicar y aprender lo que es la bioingeniería y dando un poco los fundamentos de la geología, de la geotecnia, de la hidrología que el biólogo necesita para saber, o que, por ejemplo, dar la botánica que un ingeniero de caminos no sabe y que necesita. O sea, tenemos esos cursos. Desde la asociación vamos a tener en total 4 cursos que son cada uno de 60 horas. En fin, estamos ahora en ello, pero puede haber esta formación, por lo menos. Y lo que sí les recomiendo es que si os gusta, pues que se apunten a algún taller. Hemos hecho ahora con la pandemia, solo hemos hecho un taller presencial, pero confío en que una vez pasado este periodo volvamos otra vez a la carga y empecemos a hacer talleres, porque es la mejor manera de aprender. Entonces, bueno, a los biólogos interesados hay muchísima bibliografía. Tenemos mucha bibliografía colgada gratuita también en la federación. Tenéis en todos los idiomas, en inglés, en castellano hay unos cuantos manuales también. Estamos escribiendo ahora otros 2 libros que también van a ser abiertos, que se pueden descargar. Y una vez que le entra el gusanillo, que hagan algún curso ya un poquito más específico. Pero bueno, está dirigido en teoría a todos los biólogos que tengan que ver con temas de ecología y con temas de botánica, básicamente. Lógicamente, los que trabajan en temas biomédicos es más difícil, pero los que están en el campo más relacionado con la botánica o con la ecología es un ámbito muy interesante y muy aplicado al cambio climático, a todo lo que nos viene encima. Hoy siempre se puede cambiar de registro, es decir, uno se puede meter en un ambiente más de sanidad, pero luego puede llegar un momento que dicen, bueno, ahora me interesa y aparte que esto va a ir a más. Esto, tanto lo habéis comentado tanto desde la biología como desde la arquitectura, es algo que confluye, ¿no? Sí, no, además, no sé, Sergio, ¿quieres comentarlo? Tú ahora estás trabajando también con ingenieros de caminos, con ingenieros, ¿no? Con ingenieros de montes.
Sí, no, y aparte es una actitud que va a costar que cale, o sea, es decir, hace falta que la gente se sume al carro porque nosotros ahora en un proyecto que no voy a decir dónde ni con quién, pero hemos tenido un problema con lo mismo de siempre, pues que los arquitectos, o sea, la gente que construye lo hace a lo bruto y si no hay gente que plantee alternativas lo van a seguir haciendo a lo bruto. Entonces es un poco batalloso, pero como todo, ¿no? O sea, me refiero, merece la pena, yo creo. Y no somos conscientes de los valores que tienen el suelo, las plantas, o sea, tendríamos que cambiar un poco el esquema de valores, Claro. porque básicamente se ha visto en esta pandemia. Yo pensaba que esa reflexión iba a salir. Nuestras ciudades tienen que cambiar. La gente que ha estado más o menos bien durante el confinamiento es la gente que ha tenido acceso a estar al aire libre, a estar en contacto. Y lo primero que queríamos todos, cuando se acabara, sí, aparte de la cervecita en el bar con los amigos y de ver a nuestra familia, casi te diré que entre una y otra, la primera era ver a la familia, la segunda era salir a dar un paseo, a ver naturaleza, a estar en naturaleza. Y a la tercera era la caña con los amigos. Pero la primera y después de la familia era eso. Porque es un anhelo que tenemos, es algo que forma parte de nosotros. Y que de alguna manera nuestras ciudades han perdido, pero han perdido de una manera, vamos, y basta poco, ¿eh? O sea, ya habéis visto, o sea, el proyecto de Sergio es un proyecto que al final sí, fueron 150.000 euros, pero vamos, en presupuesto no es nada comparado con lo que puede costar cualquier edificio, cualquier plaza dura. Un pavimento cuesta eso y mucho más. Me refiero, 7.000 metros pavimentados son mucho más caros que esto. Entonces, hay que cambiar un poco esa escala de valores y hay que hacer que la gente... Yo creo que, por ejemplo, el campo de la educación ambiental, que está muy ligada a lo nuestro. Yo cada vez que hago un proyecto, ahora estamos con otro proyecto que estamos haciendo participación ciudadana, porque hay que explicar. Porque la gente cuando les explicas entienden perfectamente. Y además agradecen que les expliques. Les encanta conocer y saber, ¿no? También toda la gente que trabaja en educación ambiental tiene mucho que hacer en este campo, no solo en proyectos. Totalmente de acuerdo con lo que comentas y tenemos una pregunta. Bien. A nivel universitario, entonces, ¿la manera de acceder es realizando el máster de paisajismo o hay otras formas? Y muchas gracias por la charla. Bueno, Comenta. por ahora en España solo hay máster en máster de paisaje. La Escuela de Montes, estamos intentando, la Escuela de Madrid, incorporar estos cursos que os decía, estas asignaturas de 6 créditos. Pero aquí en España. Pero bueno, estamos trabajando y yo espero que en 5 años la cosa cambie, porque creo que me voy a empeñar en que cambie también. Me gustaría mucho dar ese empujón también desde la asociación y desde la federación. En otros países, en cambio, se estudia, hay carreras que hay especialidades, másteres sobre todo, que son solo de bioingeniería. Tenemos, por ejemplo, sobre todo son en Alemania, en Viena, en Suiza, o sea, en Austria, en Suiza, en Italia también hay máster de bioingeniería. Llegará, como todo llegará. Aquí, si queréis, andamos un poquito más retrasados en lo que puede ser la formación, la sensibilización. Todavía se nos llena la boca de cambio climático y el otro día estuve visitando las nuevas obras de San Sebastián y casi me da un ataque. 2 árboles y 3.000 metros cuadrados de pavimento. Sí, sí, pero son las nuevas obras. Se acaban de inaugurar hace nada. O sea que nos llenamos, o no sé, otro proyecto que teníamos aquí en Pasajes maravilloso, de una cubierta verde ajardinada de 15.000 metros, se va a transformar en una cubierta de 15.000 metros, pero sin ajardinar y sin todos los beneficios que supone tener. Sí, bueno, porque luego está... ¿Sí? No, perdona, Didi. No, en el estudio, o sea, en cualquier estudio que se dedique a esto, un biólogo, por así decirlo, sin una especialización, yo creo que también puede encajar perfectamente. Perfectamente. O sea, es decir, no hace falta, o sea, quizás para firmar una obra, sí, pero para ser parte del estudio y hacer los trabajos de campo y hacer todo lo que es el análisis preliminar y todo eso, en realidad nosotros hemos colaborado con biólogos y lo seguiremos haciendo. O sea, es decir, que no hace falta siempre estudiar eso para llevar a cabo, sino que en un estudio también, como se comparte, se divide el trabajo. Y también estoy convencido de que alguien que entra de esa manera luego puede perfectamente hacer un curso ya quizás más rápido por haber estado precisamente teniendo contacto con eso y coger, por así decirlo, la vía rápida para poder encararlo en el futuro. Sí, de hecho hay que decir una cosa, por ejemplo, cada vez más ahora han sacado en el programa también que hicieron de las plazas de Barcelona, ¿no? Todo el eje, un concurso que han hecho para de alguna manera cambiar la movilidad de las supermanzanas. El proyecto de supermanzanas de Barcelona
Pues en muchos estudios se pedían biólogos. Ujú, Se pedía el biólogo, sobre todo especialista en vegetación, mm, y en ecosistemas y en ecología urbana. Y se pedía que formara parte del equipo. Estaba muy valorado. O, por ejemplo, la Agencia Vasca del Agua, cuando saca los proyectos que son o sea, los concursos cada 4 años de todo lo que es la restauración y mantenimiento fluvial, ahí piden especialistas en bioingeniería y también en ecología fluvial. O sea, que es un campo que cada vez va a más. Lo que pasa es que es cierto que hay una necesidad, pero por otro lado la formación sigue siendo muy tradicional en nuestras universidades. Entonces, ahora nos toca un poco el ir abriendo camino. El otro día yo di clase en Santiago de Compostela, en el máster de restauración, y estuve dando clase también en el de la Universidad de Alicante, y te llaman y entonces vas sembrando, pero claro, con unas horas no basta. O sea, para tener una buena formación en esto hace falta estudiar y formarse. Pero bueno, también desde el punto de vista autodidacta hay mucho, ¿no? Y yo también creo que es interesante, por ejemplo, el hecho de que nos hayan dado a nosotros el premio, un premio a nivel internacional por un proyecto de ingeniería, o sea, de bioingeniería, pero bajo el título de arquitectura, también indica un poco hacia dónde cambio. también se encauza ahora el interés, ¿no? O sea, es decir, no es casualidad tampoco que hayamos ganado el premio con un proyecto que no tiene nada que ver con la arquitectura como se conoce. Entonces yo creo que eso también son indicios de hacia dónde va a ir la tendencia futura hacia... Hace 10 años esto era impensable, Claro, Sergio. y O sea, hace 10 años nosotros vamos a la Bienal de Arquitectura del Paisaje cada 2 años y los primeros proyectos eran durísimos, los premios. Y los últimos son mucho más relacionados con lo que estamos viendo ahora. Entonces, de hecho, uno de los premios que dieron fue el Río de Bernat Lashat. O sea, me refiero que están premiando colaboradores nuestros de la federación, que tenemos muchos paisajistas, pero muchos biólogos, de la Universidad de Dresden, de Hannover, en fin, estamos en... Y están reconocidos los premios desde la arquitectura o desde el paisaje. Pero eso hace 10 años era impensable. Yo confío en que, bueno, no sé, desgraciadamente creo que va a ser la realidad la que nos ponga en la tesitura de tener que trabajar de esa manera. A mí no es que me gusta ver Baquio inundada, o sea, no me gusta trabajar en esos problemas. Me hubiera gustado que hubiera habido una planificación más respetuosa con los medios y porque sí, Sí, más vale prevenir que curar. Exacto, y porque una inundación es siempre un gran problema, un gran trastorno. Claro, sí. Así que... No, Pero, lo que es bonito, perdona, no sé si querías decir, no, es saber que es una disciplina multidisciplinar, ¿no? Que hay muchísima gente y que hay espacio para todos y que todo el mundo es importante en este ecosistema de la bioingeniería, porque, como bien decíais, la transformación de las ciudades, por ejemplo, un tema que cada vez va más, los tejados verdes, jardines verticales, cómo integrar la naturaleza en la ciudad, ¿no? Para coger todos los beneficios que nos dan, ¿no? Como los edificios en el extranjero se les financia si tienen eso, cubiertas verdes o jardines sí, verticales, porque van a utilizar menos calefacción y menos también aire acondicionado, se recoge el agua de lluvia, es decir, sí, es sí, otro... sobre todo baja mucho lo que es permite bajar sí, la temperatura y bajar el pico de la crecida de cuando hay una precipitación, el tiempo de concentración. O sea, aumenta el tiempo de concentración, hace que el agua drene más despacio. De todas maneras, son soluciones que no pueden ser aisladas, tienen que formar parte todo un poco de un claro. conjunto, de una visión. El parque que teníamos en la lonja de pasajes era así, era una cubierta jardinada, que yo cada vez que voy a pasajes y veo que no hay ni un camino que vaya, o sea, no hay ningún, es uno de los pueblos con menos metros cuadrados verdes por habitante, tienen mucho monte, pero el monte la mayoría de la gente no puede acceder. A partir de una edad la gente no va al monte, o le cuesta. En cambio eso estaba en medio de la ciudad y al final pues por una serie de razones no se va. Lo hemos hecho 2 veces ese proyecto, ¿eh? Dos veces. Y nada, pero bueno, es algo que pasa. Dicen que el mantenimiento, no es cierto. Además, en este concreto habíamos pensado que las zonas con mayor densidad, digamos, las zonas con mayor vegetación y con más, iban a ser las que coincidieran con los frigoríficos.
para bajar, para aislar, para que no haya tanto, tanto consumo energético. O sea, al final, cuando utilizas los métodos de la naturaleza, también consigues ahorros. Y se lo demostrábamos, pero es así. No es tan, no sé. Yo creo que la mentalidad está cambiando, hace falta que cambie un poquito más. Nosotros llevamos muchos años abriendo mecha, pero bueno, yo veo que, por ejemplo, Sergio enseguida ha encontrado. O sea, que yo animo a todos. Hay muchos proyectos europeos ahora también, físicos de estos H-Horizon, que están trabajando con técnicas de bioingeniería y que las están dando a conocer. Y bueno, yo confío en que haya un campo interesante un poco para todos, que aprendamos a construir y a trabajar de otra manera. Entonces, tú a las personas interesadas en conocer este campo, ¿qué les recomendarías? Por ejemplo, hacer un taller relativamente pequeño, pues para ver realmente lo que es, porque una Verdaderamente cosa es la teoría, ¿no? Sería, Eso es. y luego ya, si les gusta, que hay formación más largas, aparte de másters y así, Eso es. pero Antes que prueben. Yo creo que Sergio empezó, bueno, yendo a congresos, que es muy importante, a jornadas, a charlas, a sí. asistencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora en la web, hasta el mes de junio, si alguien está interesado, en la página YouTube de la asociación, tenemos 9 seminarios web. Y ahora con la federación vamos a hacer otro tanto. Y son Ajá, seminarios sí. específicos. O sea, ¿te acuerdas? Creo que tú, Cinta, participaste en el de infraestructura. Sí, la verdad es que es apasionante y además toda la gente que participa realmente es una apasionada y eso se contagia. Exacto, y tuvimos eso, tenemos uno de bioingeniería en ámbito fluvial, bioingeniería en montaña, que hace falta para proyectar bioingeniería, la bioingeniería y sus principios, en fin, son como 9 seminarios, la bioingeniería en montaña, tenemos 9 seminarios web que van a estar hasta junio, luego los retiraremos porque es un problema también de las personas que tampoco ceden tanto tiempo su presencia, lo hacen todo gratis, bueno, pagamos solo muy poco y entonces, pero nos permiten utilizarlo así. Y luego tendremos los seminarios, por ejemplo, claro, estos están en alemán. Haremos los de la federación en inglés. Dentro de, creo que un mes y medio empezaremos. Y luego, aparte de estas charlas y seminarios que son gratuitos, pues yo les animaría a eso, a hacer algún taller. Algún taller porque es cuando ves. ¿No? ¿Tú que hiciste lo mismo, no? Sí, yo en cuanto empecé a tocar el campo, o sea, lo que es la obra in situ es cuando me interesó. Yo diría que sí. Es así, porque es cuando tocas el material y cuando ves las Aunque cosas. en tu taller que hiciste en el Colegio de Biólogos hace muchos años, trajiste tierra, tocamos tierra, Sí, hicimos sí. ahí. Es que, Bueno, es otra cosa, cuando uno puede tocar. eso es que lo que hacemos es cuando no tenemos la ocasión, es una bonita forma también de Sí, enseñar. por supuesto. A ver, yo lo que suelo hacer ahora, cada vez que tengo una obra, intento dejar una parte para hacer un taller. Entonces siempre tengo la posibilidad de hacer un taller en obra. Ahora con la pandemia se han parado un poquito las obras que teníamos en marcha, pero es lo que voy a proponer en los 3 proyectos que tengo ahora. Voy a proponer hacer un taller Bien. de ingeniería en obra. Y eso no solo hago yo, sino que lo hace Albert, Guillermo, Daniel, en fin, mucha gente de la asociación hace estos temas. Y cuando no tenemos esa ocasión, porque hacer una obra necesitas 20.000, 15.000 euros, 12.000, es maquinaria, seguros, en fin, es complicado, pues lo que hacemos es hacerlo así, como hicimos aquí en el taller, a la escala 1:20, que es mucho menos cansado, ¿no? Mucho más divertido, vas a Más comparar. divertido. Terminas una obra en nada, ¿no? Es Mira, así, nos han ampliado la pregunta. ¿Sabéis si en Andalucía existen talleres o cursos de empresas o universitario que destaquen en este sector? Bueno, allí tenemos un grupo que está en la Universidad de Granada, que trabaja en estos temas. Antes había un máster de paisaje que ahora desgraciadamente ya no está, pero hay un grupo que además tienen un premio de bioingeniería que se llama Cerosion, en Andalucía, y que os voy a poner en Erosión, contacto con ellos. dices. Cerosion. Sí, se puede Erosión. encontrar en la Cerosion, es un premio que está establecido por los socios de la asociación en Andalucía. Y luego yo espero, ahora como tenemos el congreso en Granada, yo creo que a lo mejor allí incluso me animaré a dar un taller. Ya que voy a Granada, porque voy a ir, la idea Sí o es, sí. sí o sí, octubre está ya muy lejos. O sea, que octubre tenemos que tener esto solucionado. Él estará allí además haciendo el máster, con lo cual tengo excusa doble. Entonces, como está Sergio allí, vamos a ver si podemos hacer un taller después del congreso. El congreso de paisajistas lo dejaremos como algo
Es un congreso muy interesante. Viene, por ejemplo, hemos invitado a Jan Gehl, que es un urbanista, que es el autor de La ciudad para la gente, que desde hace muchos años, cuando todavía se construía a escala automóvil, promovió todo el cambio de Copenhague a escala humana, cambió un poco la escala. Y para nosotros es una referencia. Luego también tenemos como invitada a Catherine Gustafsson, que es la autora del Parque de Valencia, pero es autora de muchísimos proyectos maravillosos. Aquí he trabajado en Valencia, tal vez no sea el mejor, para mí no es el mejor, pero tiene proyectos maravillosos por todo el mundo. ¿Quién más tenemos invitado? Tenemos invitado a Gilles Clement. Gilles Clement es un paisajista, biólogo de formación también, que es profesor de la Escuela de Versalles y ha escrito el tratado maravilloso, se llama El tercer paisaje. Bueno, tiene muchos tratados, pero hay uno sobre el tercer paisaje, que es toda la naturaleza que aparece en las ciudades, que llama malas hierbas. Todo eso poniendo un poco en valor esas plantas. Y no sé qué más tenemos. Tenemos unos cuantos invitados así. Si no pasa el programa del... Bueno, el programa te lo mando y lo metes en la Vale, sí, si nos lo mandas, luego cuando les enviemos el link a la grabación, podemos adjuntarles porque toda esa información está en el link que has puesto en la presentación, ¿no? Sí, pero te lo voy a poner. Te voy a poner Vale. los links, te los voy a Sí. poner ya más. Hombre, si entráis en mi página web los tendré, pero normalmente es mejor que lo hagamos a través de la asociación. Vale, sí, perfecto, perfecto. Mejor, Vale, pues si todo lo que quieras compartir con los asistentes nos lo pasas y se lo reenviamos. Y bueno, pues si no hay más preguntas, pues me gustaría que la gente que ha asistido pues haga algún comentario sobre lo que le ha parecido la charla. Y la verdad es que agradeceros a vosotros dos, ha sido de lujo tener a una madre y a un hijo que se llevan fenomenal, trabajan en lo mismo, pues ¿qué más quieres, no? Lo tengo contratado, está contratado en el estudio indefinido, Contrato indefinido ya. Joder, No quiero menudo perder. lujazo, con 27 años y ya. Soy yo la que no lo quiere perder. Qué bien, porque claro, es un complemento genial, Tenemos claro. eso, y luego tenemos a Guillermo, que es la tercera parte del banco, ¿verdad? Sí. Y esperemos que pronto también más gente. Ojalá las cosas cambien para que podamos tener más gente también. Bueno, más gente, no mucha más, que si no, no proyectamos. Pero por lo menos hay alguno más, porque cuando vienen cosas gordas necesitáis siempre. Sí, en las gordas lo que hacemos son UTEs, nos unimos con otras empresas y es lo que solemos hacer. Los equipos suelen ser nuestros proyectos de 4 a 6 personas. 6, 8, depende. Así. No, son proyectos pequeños, O sea, no son grandísimas obras. Pero bueno, el último son 1,5 millones de euros, ¿no? Pues andamos. El de Baquio, sí, ya tiene un presupuesto. Muy bien, genial. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por vuestra generosidad, por compartir todo esto que habéis hecho y que sabéis hacer también. Y nada, pues ya sabéis, tenéis las puertas abiertas para dentro de unos meses si queréis hacer otra charla o si queréis enfocarla en otro punto de vista, pero aquí estamos para lo que queráis. Nos dicen muchas gracias por la charla, que os digamos. Muy bien, Y nada, pues encantados y nos vemos pronto, Cinta, yo no sé, nos veremos. pronto, yo creo que sí. Pronto. Nos veremos Nos vemos pronto. No vamos a Sí. poner nada más. Bueno, chao. De acuerdo. Gracias Chao. a todos. Adiós. Adiós.